Descuigata tiene 7 vidas, tú no. Al ir o volver de tu casa a tu lugar de trabajo, cruza siempre por pasos peatonales o semáforos y evita los tacones para trasladarte. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Descuigato tiene 7 vidas, tú no. Antes de utilizar una herramienta, verifica que estén en buen estado tanto cables como enchufes y no realices arreglos caseros en los mismos. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Descuigato tiene 7 vidas, tú no. Al trabajar en altura, utiliza siempre arnés de seguridad sujeto a los puntos de anclaje de una estructura firme y segura, cuidando tu vida y la de otros. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Mirar el celular cuando manejas puede provocar un accidente de tránsito grave o fatal. Descuigato tiene 7 vidas. Tú no. No pierdas la atención en el camino por mirar el celular. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darle las más cordiales de las bienvenidas por acompañarnos en el día de hoy en este webinar llamado Ergonomía en el Trabajo o Teletrabajo, seminario online que es parte de un ciclo dedicado a abordar la seguridad y la salud en el trabajo, organizado por el Instituto de Seguridad Laboral y en conjunto con CADO Capacitación. Mi nombre es Rocío Gentiluzzi y estoy muy contenta por estar acá el día de hoy con ustedes. Y queremos tener con ustedes y nuestros panelistas un espacio de conversación sobre aplicar técnicas de buenos hábitos posturales en modalidad presencial de trabajo y teletrabajo. Para dar comienzo a este seminario web, quiero saludar a nuestro panel el día de hoy. Hoy nos acompaña Margarita Meneses, ella es directora regional del Instituto de Seguridad Laboral de Antofagasta. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y saludar, por supuesto, también a Diego Leiva, él es ingeniero en prevención de riesgos, con experiencia en seguridad laboral y docencia en el área de legislación laboral. Les quiero comentar que el chat de este webinar está disponible desde ya para que empiecen a hacer sus consultas, sus sugerencias, las cuales van a ser respondidas en la medida que sea posible. Y antes de iniciar, quiero dejar con ustedes para que nos den unas palabras de bienvenida a la directora regional, Margarita Meneses, directora regional del Instituto de Seguridad Laboral de Antofagasta. Hola, buenos días a todos y a todas que nos están acompañando en este curso muy interesante, ya que nos hemos tenido que adaptar y hemos
muchos de los trabajadores hemos tenido que adoptar esta nueva modalidad que es de teletrabajo. Es por ello que pensando en la realidad de lo que estamos viviendo, se crearon esta serie de cursos que a partir de agosto hasta noviembre vamos a estar dictando a través de la plataforma Zoom y también a través de Facebook del Instituto de Seguridad Laboral en Antofagasta. Mi nombre es Margarita Meneses, mucho éxito, que lo disfruten, que aprendan, también lo voy a estar aprendiendo y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, Margarita, por sus palabras. Y entonces quiero dejar con ustedes al docente Diego Leiva, quien nos va a presentar el tema ergonomía en trabajo o teletrabajo. Adelante, Diego. Hola, muy buenos días a todos. Espero se encuentren bien, en su casa, estén junto a sus familias bien. Bueno, y hoy día lo que nos compete hablar es el tema de ergonomía en el trabajo y también en la modalidad de teletrabajo que hoy día estamos realizando muchas personas que están trabajando desde su casa. Bien, algunos aspectos a considerar que vamos a tener, que van a ser parte del objetivo del aprendizaje en este caso, dentro de la realización de la capacitación, van a ser primero identificar los factores de riesgo posturales que hoy en día existen cuando nosotros realizamos una tarea de índole administrativa en el trabajo y aplicar técnicas de buenos hábitos posturales en función, en este caso, a algunas consideraciones que debemos tener para efectos de realizar una modalidad de teletrabajo. Y vamos a finalizar esta capacitación respecto a algunos aspectos normativos que debemos tener en consideración, bien, tanto en la modalidad de teletrabajo como en la modalidad de trabajo presencial. ¿Ya? Quiero también dejarlos cordialmente invitados a que puedan plantear sus dudas o inquietudes en el chat que existe en esta capacitación para que sean resueltas, en este caso, al final de la temática. Bien, también hay que tener en consideración que todos estos temas que están siendo, en este caso, relatados, van a estar a disposición a través del Facebook Live para que ustedes puedan acceder al material cuando estimen conveniente. Bien, entonces, principalmente vamos a comenzar primero que todo entendiendo qué es lo que es la ergonomía. ¿Ya? La ergonomía en este caso es una disciplina científica o una ciencia que relaciona la comprensión en este caso de las interacciones entre las personas, entre los trabajadores, entre los seres humanos y los elementos de un sistema de trabajo. ¿Ya? Además, la profesión que aplica la teoría, los principios, datos y métodos de diseño para optimizar, en este caso, el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. Bien, la ergonomía es un conjunto de conocimientos que trata de adaptar estos productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a las capacidades y necesidades de las personas. ¿Y cuál es el objetivo principal que tiene esta disciplina científica? Es mejorar la eficiencia para mejorar en este caso la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Por eso es que es importante, y si lo llevamos ya a ejemplos más realistas de que hoy día se realiza desde el punto de vista de ergonomía. Nosotros hoy en día, cuando habilitamos, por ejemplo, un puesto de trabajo para una persona, independientemente que se trate de un puesto, por ejemplo, administrativo, o de un puesto de una empresa productiva, o de un puesto X de algún mini market, o de un cajero, o de algún asistente que está atendiendo clientes, etcétera, debe tener las condiciones óptimas desde el punto de vista de la funcionalidad para poder satisfacer que el trabajador esté realizando una adecuada función en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que busca la ergonomía? Es colocar esa silla, que esa silla sea adecuada a las funciones que está realizando la persona, que ese mouse que tiene la persona sea adecuado, que la persona que está atendiendo tal vez o está haciendo un traslado de cajas lo haga de la mejor manera posible, que esta persona que está, por ejemplo, realizando un traslado de un paciente en una camilla, lo haga adecuadamente para de esta manera actuar desde una forma ergonómicamente preventiva en la realización de esta tarea y función. Quiero destacar principalmente que el concepto de ergonomía no tan solo aplica para la gente que realiza una modalidad de teletrabajo, sino que aplica en base a todos los cargos o todos los
los tipos de puestos de trabajo que hoy en día existen en una determinada empresa, independientemente se trate de una empresa pyme, de una empresa mediana o de una gran empresa. Entonces, es sumamente importante que hagamos esa distinción. Este cumplimiento que establece la autoridad sanitaria a través de la ergonomía en el trabajo y el teletrabajo es genérico para todo tipo de empresas, independientemente del tamaño, y también aplica para todos los tipos de puestos de trabajo. Bien, entonces ya dicho esa introducción respecto a lo que es el concepto de ergonomía, vamos a ver algunos detalles y algunos tips de cómo podemos abordar lo que es el concepto principalmente de ergonomía. Entonces, ¿para qué sirve la ergonomía? Principalmente, aclaremos esa inquietud, porque trata de adaptar los productos, la silla, la mesa, la máquina que corta las cecinas, la cinta por donde se transportan los insumos, cuáles van a ser considerados en este caso para la entrega de un producto o servicio, etc. Y en este caso, busca adaptar los espacios y este entorno en general a las capacidades y a las necesidades que tienen las personas. No olvidemos que las personas en este caso, puede ser que una persona sea alta, puede ser que una persona sea más baja, entonces hay un puesto que en este caso va a ser estandarizado para este tipo de situaciones. Por lo tanto, hay que tener en consideración en este caso que este puesto tenga las condiciones adecuadas para realizar la función por la cual en este caso la persona está desempeñando en este puesto de trabajo. Y el objetivo que tiene por detrás, o el para qué sirve la ergonomía, es para mejorar esta eficiencia. Y mejorando la eficiencia de este puesto de trabajo, haciéndolo más eficiente en función a la productividad, también estoy impactando en lo que es la seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes y también el bienestar en este caso de los trabajadores desde el punto de vista de que evitar que desarrollen alguna enfermedad profesional, producto de algún trastorno musculoesquelético tal vez, o dicho de otra forma, por ejemplo, me duele el brazo porque siempre realizo la función de tal manera, etcétera. Entonces, la ergonomía principalmente busca generar esta relación entre bienestar y condiciones de trabajo adecuadas para que un trabajador se pueda desempeñar de la mejor manera. Como ejemplo, aquí tenemos un concepto de el para qué sirve la ergonomía. Hoy en día, muchas personas están realizando, en este caso, trabajo desde sus casas en la modalidad de trabajo a distancia o trabajo remoto, acompañado de lo que es el teletrabajo. Hay que hacer una distinción en lo que significa trabajo a distancia. Trabajo a distancia es efectivamente trabajar en otro lugar que no sea las dependencias de la empresa, y el teletrabajo es el concepto, se entiende que es el hecho de tener los medios tecnológicos para poder realizar este trabajo. Bien, entonces hoy en día estamos teniendo esta dificultad que no hay un puesto adecuado de trabajo en nuestras casas, lo cual ya está siendo en este caso implementado producto de una normativa especial que se originó en el mes de marzo, que es el reglamento 21.220, que es un decreto supremo que establece cuáles son las condiciones, en este caso, que tiene que tener un determinado puesto de trabajo. Después de eso viene específicamente un tiempo de implementación de todo esto y en el mes de octubre, a principios del mes de octubre, esto ya va a ser fiscalizado por parte de la autoridad. ¿Ya? Pero principalmente centrémonos en lo que es la imagen. La imagen en este caso establece un puesto de trabajo administrativo tipo en donde tenemos una posición correcta. Primero que todo, debemos destacar que la cabeza esté en este caso y el cuello tenga un ángulo en este caso de 90 grados. Los antebrazos estén también en un ángulo de 90 grados o un poco más, junto con los antebrazos para la manipulación, en este caso del teclado. Los antebrazos, en este caso, tienen que estar en una posición recta, tienen que estar los codos pegados al cuerpo y estos codos, en este caso, tienen que estar en una posición de cierta manera que no estén separados, en este caso, del cuerpo. El mulo y la espalda tienen que estar en una posición de 90 grados, es decir, recto, como se ve en la imagen, y la espalda con un soporte atrás que me entregue una tranquilidad en mi columna vertebral. Los pies, se recomienda que los pies en este caso estén pegados al suelo o se utilicen los reposapiés o los apoyapiés que también se conocen en el mercado para efecto de generar un adecuado, en este caso, instalación de lo que es el
trabajo en la casa. Las piernas y los muslos que estén en los 90 grados, como ya comenté. El mouse, el teclado, tienen que estar próximos para hacer una adecuada manipulación de estos elementos. Y, muy importante, que el borde superior de la pantalla, en este caso, estamos viendo una pantalla, un monitor de cierta manera de esos antiguos que se utilizaban, pero es importante que el borde superior de la pantalla esté, en este caso, al frente de la línea de visión de los ojos, cuando yo estoy en una posición recta, y que no sobrepase, en este caso, que no sea inferior a los 30 grados que tiene el ángulo de visión hacia abajo de la persona. Bien, entonces, esta es una situación ideal de cómo debería estar configurado un determinado puesto de trabajo administrativo para trabajar, en este caso, desde la casa, en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, y trabajar, en este caso, en las dependencias de una empresa, independientemente el tamaño que tenga la empresa, es un puesto ideal y adecuado que en este caso tiene que estar. Bien, entonces, hoy en día entendamos que el teletrabajo, como ya les había comentado, es en este caso utilizar una tecnología, un computador, un mouse, un teclado, para realizar una determinada labor que antes la realizaba presencialmente. Esto debemos entender que comenzó producto del origen de la pandemia, en donde, o tal vez un poco antes, y las personas en este caso empezaron a realizar sus funciones desde sus casas. Es importante considerar que todo accidente que esté relacionado con la modalidad de teletrabajo también está cubierto en este caso por eh, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a través de la ley 16.744, ¿ya? Hay que tener consideración que cuando un accidente, en este caso, ocurre, es importante que tenga una relación directa con el trabajo. Yo no puedo ingresar un accidente, por ejemplo, que se da mucho hoy en día, en donde mezclo las actividades domésticas con las actividades de trabajo. Entonces, por ejemplo, estoy utilizando la lavadora, una actividad doméstica, y me accidento y eso va a ser parte del trabajo. No, eso no es así. Eso es considerado algo doméstico, por lo tanto, se tiene que ser atendido por la persona en relación a sus actividades domésticas. Hoy en día, como ahí indica la situación de salud que tenemos en Chile a través del COVID-19, y no tan solo en Chile, sino que a nivel mundial, ha hecho que el teletrabajo se transforme en una herramienta que sea útil para proteger, en este caso, el avance del contagio por el COVID-19. Pero estamos al debe en la implementación de situaciones o de protocolos y procedimientos que ayuden a llevar esta implementación de situaciones de ergonomía en cada uno de los puestos de trabajo. Por eso es que es importante estas temáticas en donde hace una relación respecto a lo que debería tener un determinado puesto de trabajo que está en la modalidad de trabajo a distancia desde sus casas. ¿Bien? A continuación, vamos a ver algunos aspectos en este caso que se deben considerar para determinar un adecuado diseño del puesto de trabajo. Primero que todo, para poder realizar una adecuada labor en la modalidad de teletrabajo y también trabajo a distancia, tenemos que tener un software adecuado. Se ha dicho, se ha visto mucho hoy en día que, claro, a la persona se va para la casa a hacer trabajo a distancia y no hay una instalación adecuada a través de una VPN, un software, y la persona en este caso no puede realizar su labor adecuadamente. Eso tiene que ser, en este caso, corregido a la brevedad posible y adecuar una buena planificación para efectos de llevar a cabo esta implementación de software. Se tiene que capacitar a la persona y generar conocimiento para corregir las posturas inadecuadas que el trabajador esté realizando en su casa en la modalidad de trabajo a distancia. No se le tiene que dar un mal uso a los equipos desde el punto de vista de seguridad de la información de los, en este caso, computadores. Tiene que haber un diseño adecuado, el diseño que no se adapta en este caso, y aquí es donde en este caso tiene que haber una relación muy importante en función a la capacidad de trabajo que tenga la persona en función al tipo de diseño que va a tener este puesto de trabajo. Y eso hoy en día
es lo que viene a corregir de cierta manera el reglamento de la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo 21.220, que se promulgó en el mes de marzo de este año. ¿Ya? Tiene que estar el mobiliario adecuado, ¿ya? Tiene que haber un teclado y un mouse disponible para realizar un adecuado trabajo y teletrabajo. El hardware, que es la parte física en este caso del equipo, el equipo tiene que estar en buenas condiciones junto con los sistemas que va a ocupar la persona. Bien. Hay que tener también consideración dentro de los aspectos del diseño, o en este caso, los principios del diseño que tiene todo puesto de trabajo, es que primero que todo tiene que estar sujeto a una mantención. A veces, y me ha tocado ver en el rubro, en donde a una persona que necesita imprimir muchos documentos y le colocaron en este caso, le instalaron su impresora en su domicilio, ¿bien? Además del computador. Entonces tengo que coordinar de cierta manera una adecuada mantención de esta impresora para efectos de realizar una adecuada labor y el trabajador pueda desempeñarse en óptimas condiciones. Tiene que haber una versatilidad y una flexibilidad en este caso para que el trabajador pueda realizar sus funciones. Tiene que haber una capacitación adecuada al trabajador para realizar las funciones de manera correcta en su domicilio a través del concepto de trabajo a distancia. Tiene que generarse cambios de postura adecuados para poder realizar un trabajo en óptimas condiciones ergonómicas por parte del trabajador. Y muy importante, tiene que estar la información al usuario siempre disponible respecto a las mejoras que puede ir haciendo, a las pausas que puede realizar el trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estos son en este caso los principios básicos que debe tener toda estación de trabajo, tanto en la modalidad de trabajo presencial como también la modalidad de trabajo a distancia con el teletrabajo hoy en día que está siendo cada vez más importante en el desarrollo de nuestras funciones. Bien, hay que también tener en consideración que hay factores de riesgo asociados a lo que es la modalidad de trabajo y teletrabajo. Bien, estos factores de riesgo van a estar asociados en 4 ejes principales, como son los que ustedes pueden ver en pantalla. En primer lugar, vamos a hablar de los factores productivos, que si bien es el número 4, pero vamos a entrar al factor productivo. Hoy en día, con la modalidad de teletrabajo, pasa que las personas que están en el sistema de trabajo a distancia se han visto recargadas con una mayor cantidad de trabajo. Entonces, eso hoy en día está afectando de cierta manera el hecho de trabajar a distancia en nuestras casas. Entonces, tengo que, como empleador, tomar todos los resguardos para poder manejar una adecuada productividad en este caso en cada uno de los trabajadores que tengo en esta modalidad. A través, en este caso, de su jefatura directa, y si es una pyme tal vez, por ejemplo, una empresa de contabilidad, en donde trabajan 2 o 3 personas, ¿verdad? Y tal vez todas las personas estén realizando teletrabajo, debo tener una adecuada asignación de tareas para no generar una sobredemanda de la productividad que tenga esta persona y al final gatille después en alguna enfermedad tal vez de origen psicosocial y eso genere una pérdida en la capacidad de ganancia que tenga la organización, producto de que esa persona va a estar tal vez con una licencia médica. Bien, por otro lado, ustedes lo pueden ver en su pantalla, en número 3, están los factores biomecánicos. Los factores biomecánicos, en este caso, se asocian principalmente a la postura correcta que va a tener el trabajador cuando está realizando estas funciones. Entonces, eso es muy importante. Anteriormente ya lo vimos en una lámina, en donde esta postura tiene que estar de forma adecuada, según estos requisitos, con una postura en 90 grados de la columna en este caso, los muslos también en una posición de 90 grados, el monitor de la pantalla, el borde superior de la pantalla, tiene que estar en una línea vertical junto a los ojos o un poco más abajo que no supere esos 30 grados de inclinación para efecto de tener una adecuada ergonomía en el trabajo. Por otro lado, también están los factores ambientales asociados a la modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia. Dentro de los factores ambientales, por ejemplo, tenemos una iluminación adecuada, ¿ya? O sea, el lugar que yo estoy realizando mis funciones debe tener
una iluminación adecuada para el ejercicio de esta labor. No tiene que haber en este caso, o no tiene que superar una exposición a ruido determinada, ¿ya? O, si yo estoy trabajando en un lugar en donde todo el día estoy expuesto a más de una cantidad de ruido que me permite en este caso la norma, yo eso obviamente lo tengo que evaluar y tengo que establecer las medidas desde el punto de vista administrativo o ingenieriles para tener una adecuada, en este caso, ambiente y poder realizar un adecuado trabajo. Y finalmente, por último, tenemos los factores psicosociales. ¿Por qué dejé los factores psicosociales para el final? Porque creo que es un punto súper importante dentro de lo que aplica hoy en día lo que es el estrés laboral producto del trabajo, teletrabajo. Por lo tanto, la mayor cantidad de enfermedades profesionales hoy en día está siendo parte de lo que son los factores psicosociales. ¿Cómo analizo los factores psicosociales? Los factores psicosociales se analizan principalmente a través de un protocolo. Hoy en día en Chile tenemos el protocolo ISTA 21 que evalúa los riesgos psicosociales que existen en el trabajo. En ese sentido, es muy importante que las empresas apliquen este protocolo para efectos de determinar en qué nivel de riesgo psicosocial se encuentran sus trabajadores y en base a esos resultados que se determinen en la encuesta, ya se construya en este caso un plan de acción para poder reducir estos tipos de factores o este tipo de riesgo psicosocial. Quiero distinguir que para poder hacer esta evaluación existen dos instrumentos. Uno es un cuestionario en su versión breve, que tiene 25 preguntas, el cual se puede aplicar de forma física o también online en el sentido de que puedo desarrollar la encuesta a través de alguna aplicación. Y también está en la encuesta completa, que contiene 142 preguntas. La encuesta completa va a ser condicionada en este caso a los resultados de la encuesta breve. Por lo tanto, toda empresa que quiera aplicar el protocolo de riesgos psicosociales para medir los factores psicosociales, sí o sí debe partir, en este caso, y la recomendación es que parta por la encuesta breve, ya que la encuesta completa va a depender de los resultados que obtenga de esta encuesta inicial breve. Y en base a eso, a esos resultados, se determinan las desviaciones y se construye un plan de acción para efectos de poder generar un adecuado plan de trabajo para detectar estas desviaciones. Y el objetivo principal, en este caso, del protocolo de ISTA 21 de riesgos psicosociales, es que yo pueda trabajar con los aspectos psicosociales de las personas para efectos de no generar una alta demanda producto de enfermedades profesionales que se tengan. Bien, entonces, los factores de riesgo principalmente, si hacemos un resumen, van a clasificarse en factores productivos, factores biomecánicos, factores ambientales y factores psicosociales. Este último siendo de cierta manera, para mí, el más importante, que hoy en día está siendo muy importante desarrollarlo en función a el tipo, en este caso, de actividades que hoy en día tenemos en la modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia. Bien. Algunas recomendaciones ergonómicas que debemos tener en función a nuestro desarrollo en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo van a ser las siguientes. Primero que todo, adoptar una buena postura al momento de estar trabajando, es decir, regular la altura de la silla para que en este caso los codos queden de cierta manera relajados y lo más pegados al cuerpo posible, evitando mantener los antebrazos y muñecas suspendidas en el aire sin ningún tipo de apoyo al utilizar un mouse o teclado. Bien, entonces, en la número 2, tenemos, por ejemplo, al momento de utilizar la silla, esta silla tiene que permitir apoyar la espalda. Ustedes ahí en la imagen están viendo dos, en este caso, tipos de situaciones en donde hay un aspecto correcto y un aspecto incorrecto. En el primero tenemos el aspecto correcto, en donde la persona sí se evidencia que tiene, sus muslos están en un ángulo de 90 grados, junto con su espalda, cuello y cabeza, y el monitor, de cierta manera, está por debajo de la línea superior de los ojos, por lo tanto está de una forma correcta. Bien,
Y además tenemos factores ambientales, ya que tiene una adecuada iluminación en este puesto de trabajo. Además de eso, tiene un apoyapiés, en este caso el cual permite poder desarrollar una adecuada labor. Por otro lado, está el aspecto incorrecto. En la primera imagen podemos ver a un trabajador que en este caso está con una silla, se evidencia que tal vez es una persona de mayor altura, en donde primero que todo no tiene la espalda apoyada, en este caso el respaldo, está con la espalda curva, no tiene su cuello y su cabeza desde un punto de vista de una forma recta, y en este caso no ha generado una elevación de la silla y además, muy importante, no tiene los codos apoyados en el sistema destinado para tal efecto por parte de la silla. Y después tenemos ya una situación tal vez un poco más normalizada, pero en donde yo podría destacar ahí que lo que falta es que el computador, en este caso hay una silla adecuada, tiene en este caso sus codos apoyados de una forma 90 grados, pero está inclinada la persona hacia adelante, lo cual también está incorrecto. Se evidencia que los muslos están en un ángulo de 90 grados, pero dado que el monitor no lo tiene elevado para generar la pantalla superior esté al nivel de los ojos, eso hace que genere una inclinación hacia abajo la persona y genere una mala postura. Obviamente también destacar que en este caso, en ambas dos situaciones incorrectas, falta también los factores, en este caso, ambientales asociados, que son principalmente la iluminación y el sistema de aire, obviamente que tiene que ser el adecuado para poder trabajar. En el punto número 3, dentro de las recomendaciones ergonómicas, lo que se recomienda es que la pantalla esté en un lugar donde se evite el deslumbramiento, en este caso tal vez desde una luz solar desde afuera, desde el exterior, porque genera en este caso reflejos y eso molesta en este caso para la visión. Es importante, como ya había comentado, que la pantalla del monitor esté siempre ubicado frente al trabajador y el borde superior de esta pantalla debe quedar al mismo nivel o ligeramente, no mayor a 30 grados, por debajo de la línea de visión de los ojos. Y muy importante considerar que esta pantalla no tiene que estar mayormente a una distancia de 50 centímetros. ¿Ya? Lo ideal es que la distancia sea 50 centímetros para generar un una adecuada visión y no, en este caso, genere un cansancio visual de las personas para efecto de desarrollar una adecuada modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Bien, las recomendaciones desde el punto de vista de la silla y desde el punto de vista, en este caso, del apoyapiés, se recomienda, como ya indiqué, que las personas trabajen en función con un apoyapiés, los muslos y la espalda estén en un ángulo de 90 grados, pueda levantar el soporte de la silla para efectos de poder generar una adecuada posición y ustedes pueden ver ahí en el ángulo, hay un ángulo incorrecto en la imagen en donde la persona se evidencia que no tiene levantada la silla, lo que hace que genere una inclinación superior de las rodillas y además de eso, las pies en este caso están inclinados hacia atrás y no hacia adelante, que es la recomendación, y tampoco existe en este caso un apoyapiés para poder desarrollar esta labor en la modalidad de ya sea trabajo o trabajo a distancia. Otro aspecto importante a considerar que ya hemos visto y es importante en el caso que no tenga, por ejemplo, un instrumento que me permita elevar el monitor y la pantalla a un nivel de la altura de los ojos y no esté en una inclinación hacia adelante, como se puede ver en la imagen correcta, y si no tengo en este caso el medio posible desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista que no puedo comprar porque está todo cerrado hoy en día por la pandemia, esto yo lo puedo solucionar de cierta manera de una forma práctica, tal vez desde un punto de vista casero, que no es lo recomendable, pero dada la situación que hoy en día estamos, y el objetivo es que en este caso pueda levantar el monitor para generar una adecuada, en este caso, administración de su puesto de trabajo. Es importante que además se tomen las pausas respectivas con el hecho de estar trabajando frente a un computador en la modalidad tanto de trabajo como
de teletrabajo o trabajo a distancia. Bien. Otras recomendaciones, en la número 6 y número 7, que al momento de estar sentados, en este caso, en el puesto de trabajo, ya sea trabajo a distancia o trabajo, a lo menos pueda realizar pausas. Estas pausas se tienen que realizar de 5 minutos o 10 minutos por cada hora de trabajo. Esa es la recomendación. Entendamos por pausa tratar de desviar un poco lo que es la rutina de lo que estaba haciendo. No sirve, por ejemplo, que yo siga en el computador, pero diga, estoy haciendo una pausa, pero en el fondo, en realidad, sigo en el computador haciendo otra cosa, por ejemplo, escuchando alguna música, y eso en este caso no es considerado como pausa, sino que la recomendación es que yo pueda hacer esta pausa efectiva, dejar el equipo, dejar el computador de lado para efecto de desarrollar una adecuada desconexión. También es importante realizar estiramientos en el cuello, zonas dorsales, lumbar, además de hombro y brazos. Para eso se pueden apoyar a través de su organismo administrador, el Instituto de Seguridad Laboral, en donde hay tips y cápsulas asociadas a lo que son los ejercicios que son recomendables para efecto de realizar un adecuado estiramiento en el puesto de trabajo. Bien, todas estas recomendaciones que yo les estoy dando a ustedes las pueden implementar y son de fácil implementación para efectos de generar una variación en la rutina en la cual yo estoy realizando el trabajo en la modalidad de trabajar desde la casa o en las dependencias físicas de la empresa en la cual estoy desempeñando. Es importante que se verifique la postura correcta para, en este caso, evitar alguna incomodidad que pueda tener en mi jornada de trabajo. Entendamos que estas verificaciones no van a ser de un día para otro. Las personas, los seres humanos, nosotros tenemos hábitos y esos hábitos no se realizan de un día para otro. Hay un estudio que indica que todo hábito, en este caso, no se genera de un momento a otro, sino que se genera en un lapso de 16 días. Por lo tanto, es importante que día tras día vuelva a repetir este hábito para efecto de generar una adecuada realización y pueda evitar dolores o incomodidades que tenga en cualquier parte del cuerpo. Por eso, en este caso, lo importante es poder realizar estas pausas y que sean obviamente efectivas. Bien. Una recomendación muy importante, no trabajar en los sillones, no trabajar acostado, en este caso, en la cama o sobre la cama, porque lo que genera, primero que todo, es una mala postura del cuerpo y el cuerpo, en este caso, lo va a asociar eso con un descanso, es como si estuviera en una etapa de relajación. Por lo tanto, lo que provoca es que el nivel de tensión sea menor e incluso inducirá, en este caso, a lo que es la somnolencia que tenga la persona. ¿Bien? Entonces, dadas las recomendaciones específicas que dimos, hablemos un poco de las recomendaciones generales que hoy en día se pueden realizar para generar un adecuado trabajo o trabajo a distancia desde nuestros hogares. Primero que todo, zona 1, evitemos la tensión en la espalda, es decir, sentémonos de forma correcta en una inclinación de 90 grados en la espalda, cuello, muslos y en este caso utilicemos un apoyapiés para realizar una adecuada labor. 2. Elevemos en este caso, zona 2, aliviemos la presión sobre las muñecas a través de los insumos como pad mouse o apoya muñecas que nos permitan realizar una adecuada labor, en este caso del equipo computacional. Zona 3, aliviemos la molestia en el cuello. ¿Cómo? ¿De qué forma? Levantemos el monitor para que el borde superior de la pantalla quede, en este caso, frente a la línea de visión de los ojos. No sirve que el monitor, en este caso, esté por sobre la línea de visión de los ojos, pensando en la lógica de que la persona debería estar en una posición recta y desde ahí en adelante poder realizar una adecuada instalación de este monitor. Bien, zona 4. Es importante prevenir las dolencias por trabajar sentado. Por lo tanto, la generación de pausas, la generación de descansos, en donde yo pueda caminar, pueda prepararme tal vez un té, un café, para efectos de generar que la rutina sea
extensa por más de 1 hora estando en una misma posición sentado. Bien, entonces estas recomendaciones generales vienen siendo las 4 recomendaciones para realizar un adecuado trabajo o trabajo a distancia desde los hogares, producto hoy en día de la contingencia sanitaria en la cual estamos viviendo. Entonces, es importante que estas pausas, lo que apoyan en este caso las pausas es que en este caso se genera una fatiga, que es un cansancio visual y un cansancio, en este caso, del metabolismo por parte de la persona. Entonces, es importante generar pausas, no estar más de 1 hora haciendo la misma actividad y también generar alternancia, en este caso, en las tareas y eso generar una variación, como ya indiqué anteriormente, dejar de, por ejemplo, estar trabajando en el correo electrónico en la casa, no significa que una pausa o una alternancia en las tareas va a hacer que yo me cambie de pantalla y realice otra cosa que tal vez me guste en el computador, sino que esta alternancia sea efectiva, es decir, que deje de mirar la pantalla del computador y pueda realizar otro tipo de actividad. Tampoco la tele o tampoco, por ejemplo, el celular, sino que pueda generar esta instancia de descansar en función a estar conectado a un medio tecnológico, en este caso, por más de 1 hora. Algunos otros aspectos y que hay que tener en consideración para poder realizar estas pausas y esta alternancia en las tareas, primero que todo es hacer estas pausas lejos, en este caso, del computador, ¿ya? O alejados de la pantalla, que es lo que yo ya estaba indicando anteriormente. Concretar estas pausas, es decir, programarme para poder tomarme a lo menos unos 5 minutos y poder descansar, ya, tratar de hacer variaciones en la rutina del trabajo, donde pueda realizar otro tipo de actividades y de cierta manera reorganizarme con todas las tareas que tengo que hacer. Los 5 minutos son fundamentales en este caso para realizar un descanso cada 1 hora. Bien, tratar de hacer estas pausas que sean alternativas o que se generen cada cierto tiempo de forma periódica, no que 1 hora realice una pausa, un descanso y en la otra hora no lo haga, sino que sea minucioso en ese sentido y también pueda realizar ejercicios suaves en función a cada una de estas pausas. Bien, hay software que en este caso permiten la realización de pausas. Hay videos en YouTube en donde yo puedo, en este caso, realizar una efectiva realización de pausas. Y en este caso, adicionalmente a las pausas de 1 hora, se recomienda que, si bien, por ejemplo, hoy en día estamos realizando, por ejemplo, una capacitación, pero durante el transcurso de esta hora yo podría realizar tal vez otro tipo de pausas quizás más breve o en paralelo a la función que hoy en día estamos realizando, como relajación de manos, brazos, hombros, etcétera, y en este caso poder también tomar estas actitudes en el desarrollo de este trabajo. Bien, ahora, todas estas recomendaciones y estos recursos prácticos, ustedes los pueden encontrar en la página de ISP, que es el Instituto de Salud Pública. En esta página ustedes van a encontrar 4 materiales principales. Primero, van a encontrar una lista de chequeo para oficina y el uso de computadores. Las listas de chequeo, básicamente uno puede ir haciendo un check si tiene o se cumple con esa condición y si no, se tiene que implementar a través de una recomendación. También hay una guía para el uso de computadores portátiles, de cierta manera, cómo poder desarrollarla de manera efectiva. Hay una guía que establece los criterios para la compra y adquisición de mobiliario para oficina, en donde me va a indicar qué tipo de silla es la ergonómicamente adecuada para poder realizar una determinada función. Y está el contenido de una capacitación en el ámbito del trabajo en oficina, que es importante que en este caso todas las personas puedan ir adquiriendo esta información para realizar, en este caso, un adecuado trabajo desde su trabajo presencial y también desde su trabajo a distancia en la modalidad de teletrabajo. Toda esta información la pueden encontrar en la página www.ispch.chile.cl, ya que es el Instituto de Salud Pública. Bien. A continuación, vamos a ver lo que son los instrumentos legales, porque ya todo esto que yo les había comentado anteriormente, esto está regulado desde un punto de vista legal. Es decir, todas las empresas que hoy en día realizan, por ejemplo, trabajo
presencial con sus trabajadores o trabajo a distancia, van a tener que implementar de acuerdo a la nueva normativa que se publicó el reglamento, en este caso el 21.220, que se publicó en marzo, van a tener que también en este caso cumplir con ciertas normativas. Hoy en día esto ya está en marcha, esto ya existe y las empresas y las áreas de prevención de riesgo de las empresas han estado implementando estos protocolos para efectos de generar una adecuada modalidad de trabajo desde el punto de vista musculoesquelético y desde el punto de vista de manejo manual de carga. Entonces, lo que vamos a revisar a continuación son dos protocolos. El primero es el protocolo de trastorno musculoesquelético de extremidades superiores, que se conoce como TEMER, ¿ya? Y el segundo es el protocolo de MMC, manejo manual de carga, y MMP, que es el manejo manual de pacientes, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primero, en donde, primero que todo, entendamos que el protocolo de trastorno musculoesquelético de extremidades superiores, TEMER, lo que busca es que en este caso, si una lesión física se origina por algún trauma, por ejemplo, acumulado que tenga la persona, y se desarrolla gradualmente sobre un periodo de tiempo, es decir, no es algo que genere un impacto de cierta manera, como resultado de repetitivos esfuerzos o movimientos, en este caso va a ser relacionado a un trauma musculoesquelético. Por ejemplo, una persona que su trabajo es trasladar peso, trasladar carga o realizar alguna labor, por ejemplo, en los packing de fruta, se realizan muchas labores manuales. Entonces, ahí de cierta manera es donde encontramos mucho trastorno musculoesquelético. También la persona que realiza la labor de ser digitador, en donde está, por ejemplo, gran parte de su jornada digitando cierta información, también en este caso corre el riesgo de desarrollar un trastorno musculoesquelético. Entonces, además de eso, también existe el esfuerzo puntual. En este caso, el esfuerzo puntual va a ser aquel que sobrepasa la resistencia fisiológica que tenga la persona, ¿ya? Es decir, una persona está realizando un esfuerzo puntual que es mayor en este caso a la capacidad que puede aguantar una persona de acuerdo a su sistema. Por lo tanto, eso se entiende que sufre una rotura de los tejidos y que componen en este caso su sistema musculoesquelético. Entonces, también por algún esfuerzo puntual, una persona podría recibir o podría estar sujeta a algún trauma musculoesquelético. Bien, entonces, ¿qué es lo que busca o cuáles son principalmente, qué es lo que busca el protocolo de trastorno musculoesquelético? Es identificar grupos de riesgos. Bien, y este protocolo TEMER lo que busca es, en el fondo, la etiología de las 4 etapas que se consideran los grandes grupos de riesgos que hoy en día tenemos en los diferentes grupos de trabajo que hoy día realizan las personas. Primero que todo están los factores ligados a las condiciones de trabajo, fuerza, posturas y repetición. Por ejemplo, en el caso de la imagen, este trabajador tiene que realizar un traslado de cajas y esa es su función que realiza todo el día. Entonces hay una condición ahí que yo tengo que evaluar a través de este protocolo. Por otro lado, están los factores individuales relacionados a la capacidad funcional que tenga el trabajador. Es decir, no es lo mismo que dos trabajadores realizan la misma actividad, pero un trabajador tiene 55 años y el otro trabajador tiene 25 años. Ya ahí hay una diferencia. Por lo tanto, la susceptibilidad de la persona es diferente en función a la actividad. Por lo tanto, lo más probable es que el trabajador de 55 años genere una enfermedad profesional antes que el trabajador de 25 años. Bien, lo que no deja de ser importante que se deban implementar acciones primero al trabajador de 55 años y después al otro trabajador, no, sino que se tienen que tomar acciones desde el punto de vista transversal para evitar, siempre el objetivo es evitar la ocurrencia de alguna enfermedad profesional. También, por otro lado, están los factores organizacionales, como el tipo de jornadas que tenga la empresa, los horarios, las pausas, el ritmo de trabajo que tenga y la carga de trabajo que va a tener asociada. Y por otro lado, están los factores relacionados a las condiciones, como iluminación, el puesto del tipo del trabajo, la temperatura, la exposición a ruido, si ese trabajo se realiza con vibraciones o no, exposición a sílice para aquellas personas que se desempeñan en obras de construcción, etcétera.
Bien, entonces estos son los macro factores de riesgo que hoy en día analiza el protocolo de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores. Bien, es importante que la responsabilidad, clarificar la responsabilidad en este caso que tiene el empleador. Primero que todo, el empleador tiene que evaluar estos factores de riesgo asociados al protocolo de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores. Y debe evaluarlos en todas las áreas o puestos de trabajo, en este caso, que tenga en la empresa. Lo que llevará a cabo conforme a las indicaciones que establece la norma técnica, que es el protocolo de trastornos musculoesqueléticos. ¿Cuáles son los grandes ejes que debe evaluar o que pide evaluar este protocolo? Primero, hablamos de un concepto de repetitividad, es decir, ¿cuántas veces yo realizo esta tarea? Después, la fuerza ejercida. ¿Cuánta fuerza está realizando el trabajador para realizar este movimiento de alguna carga o objeto? Y las posturas forzadas que este trabajador tiene para poder desarrollar esta tarea específicamente. Y lo que busca en este caso, el protocolo, es, primero que todo, eliminar. Yo siempre tengo que buscar poder eliminar lo que es el riesgo en el trabajo. Si no lo puedo eliminar porque no están las condiciones, no está el presupuesto, etcétera, tengo que buscar de alguna manera, tal vez desde algún punto de vista de algún control ingenieril, implementando alguna acción desde el punto de vista de ingeniería, mitigar los riesgos detectados, para lo cual se tiene que aplicar un programa de control. Y ese programa de control tiene que tener actividades, tiene que tener responsables y tiene que tener fechas de compromiso de cuándo se realizará cada una de estas actividades. Y también, después de evaluar, yo tengo que informar a los trabajadores sobre los factores a los cuales están expuestos en su trabajo, de las medidas preventivas y de los métodos correctos de trabajo para realizar esta función determinada. Toda esta información siempre debe tener evidencia objetiva, es decir, quedar por escrito, para efectos de alguna situación de fiscalización que hoy día se genere por parte de la autoridad. Bien, entonces, los pasos que hoy en día, ¿cómo nosotros vamos a llevar a cabo la implementación del protocolo TEMER en una empresa? Primero que todo, es una segregación de 10 pasos en donde, primero, tenemos que solicitar en este caso la información a nuestro organismo administrador, que en este caso es el Instituto de Seguridad Laboral, respecto a cómo poder implementar este protocolo de trastorno musculoesquelético. Después de eso, tengo que formar un comité implementador en la empresa. Puede ser el comité paritario o puede ser que se desarrolle un comité y que el comité paritario sea partícipe de este comité, ¿ya? Se tiene que aplicar una pauta de verificación del TEMER y a raíz de la aplicación de esta pauta, de este checklist, detectar las brechas y elaborar un programa de su implementación. Es importante que en el paso 4 se solicite al asesor del Instituto de Seguridad Laboral la capacitación para aplicar la lista de chequeo del MinSal. Bien, ¿y por qué es importante? Porque para poder aplicar esta lista, en este caso, tengo que ya tener los conocimientos de cómo hacerlo. Por lo tanto, yo diría que en el paso 1 también agregue una capacitación o la solicito el servicio de cómo se realiza esta aplicación de la verificación, de la pauta de verificación, para efecto de saber ya cómo hacerlo. En el paso 5, yo voy a identificar la lista de tareas que representen los GES, que son los grupos de exposición similar, en los procesos que se evaluaron en la empresa, específicamente los factores de repetitividad, fuerza y postura forzada que ya vimos en la lámina anterior. El paso 6 consiste en evaluar estos puestos de trabajo, ¿ya? Y tareas utilizando las listas de chequeo MinSal. Después de eso se genera el plan de acción, y el plan de acción tienen que ser medidas simples, no necesariamente tienen que ser medidas en donde tiene que haber una gran inversión económica por detrás, sino que a veces son medidas de índole administrativo que se pueden, en este caso, corregir las posturas forzadas, la repetitividad y la reorganización, en este caso, del trabajo. Cuando generemos el plan de acción, debemos tener claridad en aquellas tareas cuya evaluación esté en un nivel de riesgo rojo. Bien,
ya que ahí, en este caso, se debe utilizar el manual preventivo que, en este caso, establece los trastornos musculoesqueléticos. Se implementan las medidas, todas estas medidas a través del plan de acción, se implementan en un plazo no superior a 3 meses por parte de la empresa y se procede a reevaluar. En la reevaluación se evalúan las medidas que se intervinieron. Se elabora un listado de trabajadores que permanezcan, en este caso, con riesgo rojo y, pese a medidas implementadas, se informa, en este caso, al asesor del ISL para generar la vigilancia y salud. ¿En qué consiste esto? Dicho en otras palabras, consiste en que se va a elaborar un listado de los trabajadores que siguen, en este caso, con una exposición a riesgo rojo, producto de que es una tarea crítica, y en este caso se envía, entran a un programa de vigilancia ambiental por parte del Instituto de Seguridad Laboral, lo que consiste en que los trabajadores van a tener chequeos preventivos para determinar cómo ha evolucionado la exposición a esta tarea o a estos riesgos asociados a los músculos esqueléticos de extremidades superiores. Bien, entonces, ahora vamos a pasar al segundo protocolo, y el segundo protocolo en este caso es el protocolo de manejo manual de carga. En el protocolo de manejo manual de carga también está inserto el manejo manual de paciente. Hoy en día es muy importante el MMP. El MMP hoy en día se está viendo en todas las instituciones de salud que hoy día están con una contingencia sanitaria muy importante producto de la pandemia por el COVID-19. Pero primero, entendamos un poquito qué entendemos por carga. Carga es cualquier objeto animado o inanimado que requiere para poder estar sujeto a un movimiento, requieres que haya un esfuerzo humano. Y se entiende que va a ser todo objeto animado o inanimado que pese, y en este caso que supere los 3 kilos. Por lo tanto, ya entendiendo el concepto de carga, vamos a ver lo que significa el manejo manual de carga. El MMC va a estar asociado a la labor que realiza una persona, en donde esa persona va a utilizar la fuerza por sobre el objeto de 3 kilos para levantarlo, sostenerlo, colocarlo en algún lugar, o empujarlo, o portarlo, desplazar, descender, transportar. Y todo eso va a ser, en este caso, parte de la ejecución de cualquier acción que realice un trabajador que permite, en este caso, poner en movimiento o detener el objeto. Por otro lado, tenemos el concepto de MMP, en donde es el concepto manual de manejo manual de paciente, en donde va a ser toda actividad que realice una persona, en donde va a aplicar fuerza para empujar, tirar, levantar, bajar, transferir de alguna manera, mover o incluso apoyar a personas que no pueden moverse por sí mismas o que son no autovalentes. Y en este aspecto, principalmente es en las instituciones de salud pública donde tenemos movimiento, en este caso, relacionado al manejo de pacientes. Bien, es importante que algunos principales aspectos normativos que tiene el protocolo de manejo manual de carga son, primero que todo, limita un máximo de manejo manual de carga de hombres en 25 kilos y mujeres y menores de 18 años no pueden superar los 20 kilos. 2. El empleador siempre debe velar por evitar el manejo manual de carga, es decir, usando medios mecánicos u otros medios que pueda limitar o eliminar el manejo manual de carga. 3. El trabajador debe recibir información satisfactoria en los métodos de trabajo, en este caso. Primero que todo, acerca de los riesgos, acerca del tipo de carga que está trasladando, cómo poder utilizar la ayuda mecánica, por ejemplo, tal vez a través de alguna grúa, etcétera, los tipos de elementos de protección personal, que son los EPP que debe utilizar la persona, y las técnicas de manejo manual de carga. 4. Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual de mujeres embarazadas. No pueden, por ningún motivo, hacer traslado de carga. 5. El empleador debe evaluar los riesgos según el criterio de la guía. Y 6. El empleador debe implementar todas las medidas de mitigación posibles para el desarrollo de las funciones. Es muy importante que antes de implementar las medidas de mitigación, se estandarice, en este caso, el concepto de eliminación del riesgo, ya que esa es la parte fundamental
para, en este caso, generar una adecuada administración y eliminación del factor de riesgo que tenga en una determinada actividad o tarea que realiza una persona. ¿Bien? Ahora, las obligaciones que tiene el empleador para el manejo manual de carga y el manejo manual de pacientes van a ser gestionar estos riesgos. Por lo tanto, deberá desarrollar alguna de las siguientes actividades. Primero que todo, desarrollar actividades o acciones desde el punto de vista preventivo para el control y la reducción del riesgo del manejo manual de carga y manejo manual de pacientes. Deberá capacitar a todos sus trabajadores e instruirlos sobre los métodos correctos. Deberá facilitar los recursos y el tiempo para cumplir con las obligaciones señaladas en este protocolo, en esta guía técnica, y deberá, en este caso, identificar y evaluar los riesgos. ¿Cómo puede evaluar estos riesgos? Bueno, primero que todo, a través de un departamento en prevención de riesgo, y en el caso que sea una empresa de menor tamaño, a través de un asesor en prevención de riesgo que le entregue este tipo de servicio. También puede apoyarse a aquellas empresas que se encuentran adheridas a los organismos administradores, en este caso al Instituto de Seguridad Laboral, a través de la asistencia técnica que tiene el Instituto de Seguridad Laboral. Solicitar asesoría de profesionales que tengan competencia con la gestión del riesgo por el manejo manual de carga, específicamente kinesiólogos o terapeutas ocupacionales que tengan, en este caso, competencias y conocimientos relacionados al manejo manual de carga y manejo manual de pacientes, y también pueden apoyarse en lo que son los comités paritarios de higiene y seguridad. Las empresas que no tengan comité paritario pueden utilizar lo anteriormente indicado para efecto de generar una adecuada administración de lo que es el protocolo de manejo manual de carga y manejo manual de pacientes. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? No solamente el empleador tiene obligaciones, sino que el trabajador también. Y el trabajador debe estar atento principalmente a que debe cumplir con todas las instrucciones, reglamentos y procedimientos de trabajo. Debe colaborar en el cumplimiento normativo y gestión preventiva. También debe participar y promover actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, debe difundir y promocionar acciones preventivas, debe informar, en este caso al empleador, sobre condiciones de riesgo, ¿ya? Debe denunciar a los organismos fiscalizadores en no cumplimiento normativo. Estas básicamente son las obligaciones que tiene el trabajador. Y quiero destacar una que es informar al empleador sobre las condiciones de riesgo. Aquí, todas las personas son responsables de cuidarse. Y en ese sentido, si yo detecto una condición insegura o una condición que podría llegar a provocar algún accidente o alguna enfermedad profesional, tengo el deber de notificarlo al empleador para tomar acciones y tal vez desde mi persona propiamente tal salgan las recomendaciones específicas para poder implementar en este puesto de trabajo en donde yo estoy detectando que tal vez la tarea la puedo hacer de otra manera y obviamente a un menor esfuerzo físico para efecto de desarrollar esta función. Bien, ¿cómo desarrollar o en este caso cuál es el apoyo y las obligaciones que tiene el organismo administrador, el Instituto de Seguridad Laboral? Primero que todo, es un organismo que tiene un rol de participación y de asistencia técnica en la entrega de herramientas, instructivos, manuales y capacitaciones para llevar a cabo la implementación del protocolo de manejo manual de carga y manejo manual de pacientes. Por otro lado, tiene que verificar el programa de gestión del riesgo del manejo manual de carga y manejo manual de pacientes a través de actividades concretas, a través de responsables, cuáles van a ser, en este caso, las personas responsables de implementar estas actividades preventivas, de verificar la documentación en la etapa de identificación del riesgo inicial y también del riesgo avanzado, verificar los resultados, es decir, si efectivamente está bien evaluado el riesgo para determinar si la condición va a ser aceptable, es decir, puedo seguir haciendo la tarea, si va a haber una condición crítica o va a haber una presencia de factor de riesgo no crítico. Bien, verificar la implementación de medidas desde el punto de vista, primero que todo, eliminación y mitigación de condiciones críticas. Verificar la evaluación del riesgo, es decir, que se evalúe el riesgo a través de alguna metodología específica que establecen, en este caso, las herramientas y el manual de cómo poder evaluar el riesgo.
verificar la implementación de medidas de eliminación y mitigación, ¿ya? Y resultados de revisar, en este caso, los resultados de la reevaluación de la implementación de las actividades o de las medidas correctivas que se implementaron, ¿ya? Entonces, la etapa o las obligaciones por las etapas que tiene en este caso el organismo administrador de seguro es ser un rol asesor, ser un rol técnico que apoye en este caso a la empresa con el know-how, el conocimiento asociado a lo que es la implementación, la verificación y la reevaluación de todas estas actividades preventivas para efectos de reducir los riesgos por exposición al manejo manual de carga y manejo manual de paciente. Bien, muy importante, ¿quién realiza la fiscalización? Hay que, de ambos protocolos, hay que tener claridad que la fiscalización en este caso está sujeta a una multa, ¿bien? ¿Y quiénes realizan la fiscalización del trastorno musculoesquelético, del protocolo de trastornos musculoesqueléticos TEMER, de extremidades superiores, y del protocolo de manejo manual de carga y manejo manual de paciente? En este caso, es la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud Regional que corresponda a cada ciudad, a cada comuna o donde esté ubicada la empresa. Bien, entonces, muy importante, cuando se realiza esta fiscalización puede, en este caso, estar sujeta a infracciones económicas por parte de las autoridades responsables de realizar esta fiscalización. Bien, ¿qué hemos aprendido? Principalmente, cuáles son las posturas correctas, en este caso, conocimientos generales de cómo yo tengo que estar en un puesto de trabajo, ya sea en mi trabajo presencial o en mi modalidad de teletrabajo a distancia hoy en día, que existe un reglamento, que ese reglamento se promulgó, en este caso a través de la ley 21.220, en el mes de marzo, y hay un plazo, en este caso hasta octubre, hasta el 3 de octubre exactamente, para poner en marcha este reglamento por parte de las empresas, que hay dos protocolos que en este caso evalúan los trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores y el manejo manual de carga, que deben ser implementados por la empresa y que los recursos de aprendizaje y material técnico, en este caso, están en el Instituto de Seguridad Laboral, su organismo administrador. Quiero darles las gracias por su participación. También recordarles que pueden acceder a material de capacitación en el Campus Prevención ISL, en donde encontrarán una serie de cursos asociados a diferentes temáticas, temáticas varias de prevención de riesgos para que ustedes puedan acceder identificándose con su usuario y clave. Muchas gracias. Estaré atento a sus preguntas o inquietudes que tengan. Muchas gracias, Diego, por tu excelente presentación. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero comentarles que va a aparecer en sus pantallas una encuesta de satisfacción y les pedimos que por favor las puedan responder. Y también saludamos a todos los que nos ven a través de Facebook Live. Saludamos a todas las personas que nos ven desde La Ligua, Puerto Varas y desde Santiago. Tenemos algunas preguntas, Diego. Mira, Maximiliano nos pregunta: ¿será obligación implementar de parte del empleador las condiciones adecuadas para trabajar, como escritorios? En pocas palabras, las condiciones generales para la eficiencia del trabajador. A ver, Maximiliano, mira, la ley 21.220 que se promulgó en el mes de marzo establece que es obligación llevar lo preventivo que se realiza hoy en día presencialmente en una empresa, llevar el mismo cumplimiento en este caso a través del Decreto Supremo 594, ¿ya? Y el Decreto Supremo 594 establece todos los tipos de agentes y todos los tipos de condiciones que debe tener satisfactoriamente un trabajador en su puesto de trabajo. Y esto dice, tomemos el decreto y llevémoslo a la modalidad de teletrabajo. O sea, básicamente también tienes que cumplir en la casa si que la persona está trabajando. Pero antes de eso, se tiene que pactar la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia a través de un anexo de contrato. Mientras eso no se haga, en este caso, no estás de cierta manera obligado. Pero si tú, después del mes de octubre, tú vas a decir, por ejemplo, que un grupo de personas de la empresa va a realizar esta modalidad de trabajo a distancia, sí se tiene que implementar este reglamento y sí se tienen que implementar todas las condiciones sanitarias básicas en los lugares de trabajo y llevarlo, en este caso, a la casa en la modalidad de trabajo a distancia.
pero va a estar condicionada a la firma de este anexo de contrato. Perfecto, gracias Diego por tu respuesta. Tenemos otra pregunta. Evelyn nos pregunta, ¿cómo se puede evaluar el puesto de trabajo de una persona que trabaja en su casa? Porque por videollamada quizá no sea lo más efectivo y obviamente podríamos invadir la privacidad de esa persona. Sí, el reglamento en este caso, Evelyn, del Decreto Supremo de la Ley 21.220, les da una responsabilidad a los organismos administradores que tienen que crear un checklist de evaluación, de diagnóstico de condiciones de trabajo. Esos checklists hoy en día están siendo aplicados ya por algunas empresas de manera preventiva. Por lo tanto, a través de este instrumento de evaluación se determina las condiciones, en este caso del puesto de trabajo, si hay desviaciones y se tiene que construir, en este caso, un plan de acción para poder suplir todas estas desviaciones que existan en cada uno de los puestos de trabajo y que tenga, en este caso, la persona, el trabajador que está realizando teletrabajo en su casa. Muchas gracias, Diego. Por el momento no tenemos más preguntas, por lo tanto damos por finalizada el seminario el día de hoy y los dejamos invitados para este jueves a las 3 de la tarde al seminario Conducción a la Defensiva. Y los invitamos también a que sigan inscribiéndose a los cursos que se van a impartir vía streaming durante el mes de agosto. Los esperamos y que tengan una muy buena jornada.